Había llegado la nieve. Durante la noche, espolvoreando con polvo los tejados de Chipping Dean en blanco suave. Carámbanos colgaban como dientes de cristal del alero de la cabaña, y la calle principal bullía de gente. Curiosa mezcla de compradores de última hora y lugareños que se entretenían con los chismes. Faltaban 3 días para Navidad, y el pueblo se había vuelto festivo, si no un poco exagerado. Cerca de la plaza, un letrero recién pintado se mecía suavemente con el viento. Patitas mimadas, salón de belleza navideño. Reservas para ofertas especiales de Taid, ya disponibles. La tienda, las ventanas adornadas con oropel, copos de nieve artificiales y un pequeño letrero parpadeante que decía esmalte de uñas y reverencias para cuentos festivos. En el interior, las paredes de colores pastel rodeaban un largo banco de peluquería, donde los caniches, terriers y spaniels esperaban su turno bajo las manos firmes de la señorita Fiona Bellamy, una mujer conocida por sus trenzas francesas, tacones de charol y alegría inquietante. Creo que una cinta de raso roja quedaría bien. La princesa es la mejor, ¿verdad, reverendo?, preguntó Fiona, abrochando la delicada tira alrededor del cuello de un tembloroso pomeranio. El reverendo Clemens, alto y huesudo, entrecerró los ojos permanentemente y asintió distraídamente. Sí, lo que tú creas mejor, señorita Bellamy. Me temo que mi atención está un poco dividida. Bastante comprensible, gorjeó Fiona mientras cepillaba la piel del perro. Después de todo, el escándalo del coro, la disputa sobre el Belén, y ahora la desaparición de Lady Tunbridge del ensayo. La Navidad sí que saca a relucir lo peor, ¿verdad? En la parte de atrás, el hervidor siseaba, y un gato atigrado jengibre se acurrucó sobre el radiador. El acogedor aroma a sidra de manzana llenaba el aire. La campanilla sobre la puerta tintineó, admitiendo una ráfaga de aire frío. Y la señorita Jane Marple. «Ah, señorita Marple», saludó Fiona. «¿Vienes a recoger a mi querido Muffles?» «Lo tengo», dijo la señorita Marple, desabrochándose el chal. Es bastante vanidoso con respecto a su apariencia en esta época del año. Un pequeño terrier escocés de aspecto malhumorado apareció, procedente de una perrera, con el pelaje cuidadosamente recortado y un lazo de tartán verde en el cuello. «Espléndida como siempre», dijo la señorita Marple levemente, observando el salón con agradable interés, tan festivo. «No recuerdo un negocio de peluquería canina aquí el año pasado en Navidad». «Oh, solo abrimos en junio», respondió Fiona. «Un sueño mío desde que mi madre murió y me dejó la casa. Las mascotas son mucho más sencillas que la gente». «En efecto», murmuró la señorita Marple, y sus ojos azul pálidos se desviaron hacia la esquina donde un gran San Bernardo estaba sentado babeando junto a la lata de galletas. Su correa estaba sujeta por una figura conocida. El coronel Albert, retirado y con el rostro enrojecido, murmuró algo ininteligible al perro. «Digo, Albert», ladró. «¿Es esa tetera que va a gritar toda la tarde?» «Yo me encargaré», dijo una voz baja desde atrás. Apareció una mujer, delgada, de aspecto severo, con el pelo castaño claro recogido en un moño lacio. Su delantal blanco estaba manchado con champú. Esta era Elsie Pratt, la asistente de Fiona y prima. Ella vertió agua en un termo y levantó la vista para asentir cortésmente con la cabeza a la señorita Marple. «La prima Elsie es tímida», explicó Fiona, «pero espléndida con corta uñas». La señorita Marple sonrió. La timidez suele confundirse con indiferencia. Me parecen ambas bastante reveladoras. Un golpe sordo arriba hizo que todos se detuvieran. Esa será la manta afgana de Sir Jeffy, ¿verdad? ¿Cómo estar confinado? Está en el piso de arriba de la perrera hasta su nombramiento. El coronel Albert resopló. No me gusta esa mirada diabólica. No seas dramático, rió Fiona. Está perfectamente bien. Se comportó. Ahora bien, señorita Marple, ¿qué le gustaría? ¿Un poco de té mientras voy a buscar el abrigo de Muffles? Miss Marple aceptó, y se sentaron junto al radiador mientras los demás reanudaban la charla ociosa. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. 1 hora después, la escena ya no era la misma. Festiva. El sargento Harper estaba de pie dentro del salón, umbral, sombrero en mano, mandíbula apretada. La ambulancia se había marchado, dejando un silencio sepulcral a su paso.
Fiona Bellamy estaba muerta. La encontraron desplomada detrás de la cortina que separaba la sala de aseo del pasillo privado que sube las escaleras. Un frasco de esmalte de uñas caído yacía cerca, destrozado como la bendición de la Navidad. La señorita Marple permaneció sentada en su asiento, acurrucando a Muffles en su regazo, con las orejas caídas, muerta antes de tocar el suelo. No hay rastro de trauma, simplemente extinguida como una vela, murmuró Harper a su agente. Nada sospechoso hasta el momento. Probablemente un problema cardíaco o un derrame cerebral. No descartaría el té, dijo la señorita Marple en voz baja. Harper se giró, frunciendo el ceño. ¿Perdón? Miss Marple acarició la cabeza de Muffles con suavidad, mientras bebía del termo que él sí había servido. No de la tetera, ¿entiendes? Dijo. El coronel Albert se expresó muy abiertamente sobre ese silbido. Harper parpadeó. ¿Sugiere algo? No sugiero nada, señorita Marple, respondió ella. Pero he aprendido más a lo largo de los años. Las muertes repentinas en Navidad rara vez son accidentales, sobre todo cuando hay tanta tensión palpable en el ambiente. He cortado el texto en esta primera parte para mantenerlo manejable y asegurar que toda la puntuación y pausas sean correctas. Puedo continuar con el resto del texto y completarlo todo con puntuación optimizada, lista para tu algoritmo. Si quieres, Umar, puedo hacer todo el texto completo en un solo bloque ya con puntuación, listo para procesar de una vez. ¿Quieres que haga eso? Había llegado la nieve. Durante la noche, espolvoreando con polvo los tejados de Chipping Dean en blanco suave. Carámbanos colgaban como dientes de cristal del alero de la cabaña, y la calle principal bullía de gente. Curiosa mezcla de compradores de última hora y lugareños que se entretenían con los chismes. Faltaban 3 días para Navidad, y el pueblo se había vuelto festivo, si no un poco exagerado. Cerca de la plaza, un letrero recién pintado se mecía suavemente con el viento. Patitas mimadas, salón de belleza navideño. Reservas para ofertas especiales de Taid, ya disponibles. Las ventanas de la tienda estaban adornadas con oropel, copos de nieve artificiales y un pequeño letrero parpadeante que decía esmalte de uñas y reverencias para cuentos festivos. En el interior, las paredes de colores pastel rodeaban un largo banco de peluquería, donde los caniches, terriers y spaniels esperaban su turno bajo las manos firmes de la señorita Fiona Bellamy, una mujer conocida por sus trenzas francesas, tacones de charol y alegría inquietante. Creo que una cinta de raso roja quedaría bien. La princesa es la mejor, ¿verdad, reverendo? Preguntó Fiona, abrochando la delicada tira alrededor del cuello de un tembloroso pomeranio. El reverendo Clemens, alto y huesudo, entrecerró los ojos permanentemente y asintió distraídamente. Sí, lo que tú creas mejor, señorita Bellamy. Me temo que mi atención está un poco dividida. Bastante comprensible, gorjeó Fiona mientras cepillaba la piel del perro. Después de todo, el escándalo del coro, la disputa sobre el Belén, y ahora la desaparición de Lady Tunbridge del ensayo. La Navidad sí que saca a relucir lo peor, ¿verdad? En la parte de atrás, el hervidor siseaba, y un gato atigrado jengibre se acurrucó sobre el radiador. El acogedor aroma a sidra de manzana llenaba el aire. La campanilla sobre la puerta tintineó, admitiendo una ráfaga de aire frío. Y la señorita Jane Marple. Ah, señorita Marple, saludó Fiona. ¿Vienes a recoger a mi querido Muffles? Lo tengo, dijo la señorita Marple, desabrochándose el chal. Es bastante vanidoso con respecto a su apariencia en esta época del año. Un pequeño terrier escocés de aspecto malhumorado apareció, procedente de una perrera, con el pelaje cuidadosamente recortado y un lazo de tartán verde en el cuello. Espléndida como siempre, dijo la señorita Marple levemente, observando el salón con agradable interés, tan festivo. No recuerdo un negocio de peluquería canina aquí el año pasado en Navidad. Oh, solo abrimos en junio, respondió Fiona. Un sueño mío desde que mi madre murió y me dejó la casa. Las mascotas son mucho más sencillas que la gente. En efecto, murmuró la señorita Marple, y sus ojos azul pálidos se desviaron hacia la esquina, donde un gran San Bernardo estaba sentado babeando junto a la lata de galletas. Su correa estaba sujeta por una figura conocida. El coronel Albert, retirado y con el rostro enrojecido,
Murmuró algo ininteligible al perro. Digo, Albert, ladró. ¿Es esa tetera que va a gritar toda la tarde? Yo me encargaré, dijo una voz baja desde atrás. Apareció una mujer, delgada, de aspecto severo, con el pelo castaño claro recogido en un moño lacio. Su delantal blanco estaba manchado con champú. Esta era Elsie Pratt, la asistente de Fiona y prima. Ella vertió agua en un termo y levantó la vista para asentir cortésmente con la cabeza a la señorita Marple. La prima Elsie es tímida, explicó Fiona, pero espléndida con corta uñas. La señorita Marple sonrió. La timidez suele confundirse con indiferencia. Me parecen ambas bastante reveladoras. Un golpe sordo arriba hizo que todos se detuvieran. Esa será la manta afgana de Sir Jeffy, ¿verdad? ¿Cómo estar confinado? Está en el piso de arriba de la perrera hasta su nombramiento. El coronel Albert resopló. No me gusta esa mirada diabólica. No seas dramático, rió Fiona. Está perfectamente bien. Se comportó. Ahora bien, señorita Marple, ¿qué le gustaría? ¿Un poco de té mientras voy a buscar el abrigo de mufles? Miss Marple aceptó, y se sentaron junto al radiador mientras los demás reanudaban la charla ociosa. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Una hora después, la escena ya no era la misma. Festiva. El sargento Harper estaba de pie dentro del salón, umbral, sombrero en mano, mandíbula apretada. La ambulancia se había marchado, dejando un silencio sepulcral a su paso. Fiona Bellamy estaba muerta. La encontraron desplomada detrás de la cortina que separaba la sala de aseo del pasillo privado que sube las escaleras. Un frasco de esmalte de uñas caído yacía cerca, destrozado como la bendición de la Navidad. La señorita Marple permaneció sentada en su asiento, acurrucando a Mufles en su regazo, con las orejas caídas. Muerta antes de tocar el suelo. No hay rastro de trauma, simplemente extinguida como una vela, murmuró Harper a su agente. Nada sospechoso hasta el momento. Probablemente un problema cardíaco o un derrame cerebral. No descartaría el té, dijo la señorita Marple en voz baja. Harper se giró, frunciendo el ceño. ¿Perdón? Miss Marple acarició la cabeza de Mufles con suavidad, mientras bebía del termo que él sí había servido. No de la tetera, ¿entiendes? Dijo. El coronel Albert se expresó muy abiertamente sobre ese silbido. Harper parpadeó. ¿Sugiere algo? No sugiero nada, señorita Marple, respondió ella. Pero he aprendido más a lo largo de los años. Las muertes repentinas en Navidad rara vez son accidentales, sobre todo cuando hay tanta tensión palpable en el ambiente. Echó un vistazo alrededor. El personal, el reverendo y el coronel Albert permanecían cerca, susurrando. El aire había cambiado. El alegre salón ya no estaba cálido. Se había quedado quieto. Y la señorita Marple, cepillándose un copo de nieve de su manga, simplemente dijo. Descubrirás que su pasado era más enredado que sus caniches, me imagino. Se puso de pie y dijo. Vengan, sostengan. Dejaremos que hagan su trabajo. El pueblo siempre había murmurado, pero ahora los susurros se agudizaron. Por la mañana, el encantó soñoliento de Chipping Dean. La nieve había adquirido un tono nervioso. Seguía cubriendo setos y chimeneas, pero ya no se sentía festivo. Se sentía sordo, como si el pueblo mismo guardara su aliento. En la vicaría, la señorita Marple tomó un sorbo de su té matutino junto a la ventana, observando a un par de mirlos pelear sobre migas de pan en la escarcha. Mufles roncaba levemente en su cesta, sin sospechar nada de lo que había ocurrido el día anterior. El acicalamiento había tenido lugar junto a un cadáver. La esposa del reverendo Clemens, Edith, había pasado por aquí antes con un plato de escones y 3 cada vez más inverosímiles teorías, cada una más dramática que la anterior. Sí, un ataque al corazón, había olfateado. Fiona Bellamy no era de ese tipo. Vivaz, controlada. Probablemente bebía agua de aloe y practicaba yoga. La señorita Marple no había dicho nada. Simplemente asintió cortésmente, dejando que Edith se hiciera un nudo antes de despedirse con una cálida sonrisa. Revolvió su té pensativa. Colapso repentino. Una habitación cerrada. No moretones, sin forcejeo. Ella echó un vistazo hacia la esquina de su sala de estar, donde estaban las tarjetas de Navidad colgando de una cuerda sobre la chimenea. Una en particular,
bastante llamativa, con diseño brillante y un galgo afgano en un gorro de Papá Noel, llamaba la atención. Una leve sonrisa. Extraña elección, señorita Bellamy, murmuró Dean. Ella creía que él la estaba vigilando. La tienda, que él había estado dentro. Ella dijo, si alguna vez me ocurre algo, no des por sentado que era de la zona. Señorita Marple, dejó su taza de té con sumo cuidado. El miedo tiene la costumbre de sonar muy convincente cuando uno está aislado. Sin embargo, a veces el miedo está justificado. ¿Mencionó por qué aceptó reunirse? ¿El otra vez? Sí, ella le debía dinero. Señorita Marple sostuvo su mirada, y ella no especificó por qué existía la deuda. No, asintió. Gracias por decírmelo. Sospecho que el momento de esta confesión será muy importante. El reverendo exhaló con visible alivio. Temía que hubiera muerto con ella. La señorita Marple lo acompañó suavemente hacia afuera, el pasillo donde la corriente de aire de la entrada hizo vibrar la corona de acebo débilmente contra la puerta. Secretos, ella murmuró suavemente. Rara vez permanecen enterrados en Navidad. En la comisaría, el sargento Harper escuchó el informe toxicológico con expresión de estupefacción. Rastros químicos de compuestos cianogénicos se detectaron. Cianuro, aunque no en su forma pura, sino un compuesto de liberación lenta destinado a imitar causas naturales leves hasta que se examina. El termo había contenido algo más que té. Cuando Harper regresó al salón, Elsie Pratt estaba en pleno cepillado de manos. Mientras tanto, una mujer de la parroquia vecina estaba allí, esperando con los brazos cruzados. Esto sigue siendo una escena del crimen, le recordó Harper. Tenemos reservas, dijo Elsie sin emoción. Seguimos abiertos. Fiona lo construyó ella. Querría que continuara. Ella también querría justicia. Elsie no respondió. Mientras tanto, el San Bernardo permanecía sentado en silencio cerca del radiador. Esa misma quietud que había impactado a la señorita Marple regresó ayer. Perros grandes solían irritarse cuando los extraños marchaban a través de su espacio. Este no. Harper se agachó. Extraño, murmuró. Sin agitación, sin angustia. Incluso ayer, en medio del caos. El coronel Albird escuchó mientras caminaba dentro. La bestia apenas reaccionaba a nada. Solía decir que ese perro podía dormir la siesta mediante ataques aéreos. Regresaste bastante rápido, dijo Harper. Albert se cruzó de brazos. Oía al químico susurrando detalles en la panadería. Cianuro, ¿verdad? Harper miró fijamente a él, sin decir nada. Bueno, entonces, gruñó Albert, mejor atrapar al diablo correcto esta vez, preferiblemente antes de otra muerte. Esa noche, la señorita Marple caminó hacia la vicaría para hablar con el reverendo Clements sobre algo que aún no había comprendido del todo. La luna colgaba baja, pálida y casi demasiado perfecta contra el polvo del cielo. La nieve amortiguaba cada paso. Se detuvo a mitad de camino hacia la puerta. Huellas frescas, estrechas, se alejaban desde la vicaría hacia la peluquería. La señorita Marple se agachó ligeramente, estudiando su forma. Tacón fino, no ancho, un zapato de mujer y reciente. El talón se hundió profundamente, lo que significaba que quien lo llevaba puesto había permanecido de pie. Se había demorado. Se movía lentamente. Ella señaló la dirección hacia el salón, pero no desde la carretera principal. A través de los jardines traseros, ella siguió caminando. Dentro de la vicaría, el reverendo Clements ya estaba preparando el té. Parecía ahora más tranquilo, aliviado por la confesión. Examinó su escritorio desordenado, libros de contabilidad de la iglesia abiertos, sobres de donaciones navideñas medio sellados. ¿Qué me preocupa?, preguntó. La mayoría, dijo la señorita Marple, no es la deuda de Fiona, sino el momento. ¿Por qué confiar en ti ahora? Clement se pasó una mano cansada por el cabello. Afirmó que acababa de recibir una advertencia. ¿Una advertencia? Encontró una tarjeta navideña dentro de su buzón, sin franqueo, sin firma, solo 3 palabras. ¿Qué palabras? Clement se acercó. Últimos retoques. La señorita Marple se quedó muy quieta. ¿Quién podría haberlo entregado? Sospechaba de Elías, pero dijo que alguien podría haber ayudado. Alguien que conocía su rutina, alguien familiar. A su regreso a casa, la señorita Marple encontró a los perros inquietos, no asustados, pero conscientes.
Los perros a menudo notan cambios emocionales más fácilmente que los humanos. Ella se sentó a su lado y abrió sus apuntes de nuevo. El problema de este capítulo ahora estaba más claro. Fiona había temido a un hombre de Bath, pero alguien en Chipping Dean tenía acceso. Alguien presente en el salón. Alguien que pudiera servirte. Alguien que pudiera administrar una dosis en el momento justo. El miedo a menudo ciega a las víctimas ante el peligro más cercano. Ella escribió una sola línea debajo de su lista. Si el asesino quería que pareciera una mano externa, necesitaba a un aldeano para que pareciera inocente. La nieve caía más espesa, suave, engañosa y completamente silenciosa. Una tapadera perfecta para alguien caminando sin ser visto. Nochebuena amaneció con un silencio sobre Chipping Dean. Una paz que se sentía menos como paz y más como una pausa antes de que algo se rompiera. El correo llegó tarde. La panadería tenía menos cola. Y cada aldeano, desde la chismosa señora Edith Clements hasta la impasible Elsie Pratt, caminaba como si la nieve pudiera ceder bajo tierra. La muerte en el salón los había cambiado. No solo el ambiente festivo, sino algo más profundo. En el número 7 Primrose Lane, Miss Marple recibió un visitante inesperado. Ni un golpe, ni una voz, solo un pequeño paquete dejado cuidadosamente en su puerta. Estaba envuelto sencillamente en papel marrón, sin etiqueta, sin cuerda. Ella lo estudió durante un largo rato antes de llevárselo adentro. En su sala de estar, colocó el paquete sobre la mesa junto a Muffles, quien lo olió inmediatamente y dejó escapar un gemido bajo. Buff, desinteresado, desarmado. La señorita Marple abrió el papel con sus tijeras de bordar. Dentro había una bolsa de terciopelo rojo, barata, y dentro, un collar navideño para perros, verde con un cascabel de latón. Adjunto, en el interior del cuello, había una costura de papel enrollado apresuradamente a lápiz. Él estaba allí. Lo vio todo, pero no podía hablar. Se quedó mirando la nota. Su mente daba vueltas, volviendo al momento en el salón cuando el San Bernardo se había dormido junto al radiador, tranquila, observando, silenciosa. Guardó la nota y se subió el cuello con delicadeza, y notó la más leve mancha a lo largo de la parte inferior, un residuo ligeramente azulado. Se puso de pie de inmediato. Era hora de visitar al señor Jeffrey Middleton, el juez jubilado del Tribunal Superior. Lo guardó en su bolso. Medianoche. La misa en St. Edmunds fue tenue y reverente. Las voces del coro temblaron ligeramente, como si la incertidumbre se hubiera entretejido en los himnos. La señorita Marple se sentó tranquilamente en el banco del fondo junto al reverendo Clements. Él ahora parecía tranquilo, aunque había oscuras sombras bajo sus ojos. Después del servicio, él la acompañó afuera, a la nieve iluminada por las linternas. ¿Crees que habrá otro intento?, preguntó con suavidad. Creo que el asesino no está seguro de si su plan se desarrolló sin problemas, respondió ella. Ese tipo de incertidumbre es peligrosa. ¿Es por eso que sigues caminando por un pueblo con este tiempo? Miss Marple sonrió levemente. La observación suele ser más fructífera en silencio. Echó un vistazo al césped. Al fondo del cementerio, Elsie Pratt estaba sola cerca de la puerta, su rostro pálido bajo la luz parpadeante de la lámpara. Apretaba un paquete envuelto en papel de carnicero. La señorita Marple se disculpó a sí misma y se dirigió hacia allí. Señorita Pratt, saludó suavemente. Bastante tarde. Elsie se sobresaltó. ¿Puedo caminar contigo? Elsie dudó un instante. Luego asintió. Entraron. Silencio por un momento. Las botas de la señorita Marple crujían suavemente sobre el hielo. Ella mantuvo el salón funcionando admirablemente. Dijo. Le prometí a Fiona que nunca lo permitiría. Cállate. Estuviste cerca. Ella era la única que alguna vez me cuidó como es debido. La señorita Marple echó un vistazo al paquete. ¿Eso para alguien? Elsie bajó la mirada. No. Se quedó en la escalera trasera. Dirigido a mí. Ella desenvolvió la parte superior capa, revelando una fotografía en blanco y negro, descolorida en los bordes. Mostraba a Fiona Bellamy, años más joven, sentada junto a un hombre uniformado. Detrás de ellos, apenas visible, se encontraba una adolescente. Ella me dijo que esa era su hermano, susurró Elsie. Pero nunca dijo que había muerto, solo que había desaparecido.
Miss Marple estudió la imagen. Esa chica en segundo plano. Yo, dijo Elsie, antes de cortarme el pelo. Hizo una pausa. Entonces Fiona añadió que había desaparecido en Francia, pero la oí hablar por teléfono el año pasado. Ella dijo algo sobre un encubrimiento anterior. La señorita Marple respiró hondolentamente. Pratt, creo que esta fotografía es tu llave. ¿A qué? Al motivo. Esa noche, en casa, la señorita Marple colocó el guante junto a la cinta manchada y el collar. La foto del hermano de Fiona, si se trataba de su hermano, añadía una pieza al enigma que aún no había resuelto. ¿Alguien había regresado del pasado de Fiona? ¿O alguien nunca se había ido? Y quienquiera que hubiera colocado esa fotografía, sabía exactamente a quién asustar. Hizo una última anotación en su libro. Los envenenadores siempre planean el silencio, pero el miedo hace hablar a la gente. La mañana amaneció con un frío quebradizo, de ese que hace crujir la escarcha bajo las botas y que llena el aliento de nubes espesas y blancas. Pero la señorita Marple se levantó antes de que sonaran las campanas de St. Edmunds, sentada en su mesa de desayuno. La fotografía del hermano de Fiona yacía junto a ella. Su rostro, de mandíbula cuadrada y sin sonrisa, era familiar de una manera que no podía del todo ubicar. Seguramente no del pueblo. Sin embargo, había algo en su forma de ser. Se puso de pie, con los hombros tensos, los ojos observando más allá de la cámara. Mientras los amortiguadores se deslizaban por la alfombra, Miss Marple golpeó su pluma contra sus notas. Desaparecida en Francia, Fiona había dicho. Pero si eso fuera cierto, ¿quién ya había enviado la foto? ¿Y por qué ahora? Había pasado su vida escuchando lo que la gente no decía. Y Fiona Bellamy, la brillante y serena Fiona, lo había llevado consigo, como un silencio armado. Ahora, con la aparición de la foto y más entregas anónimas, alguien claramente estaba intentando desmantelar esa armadura pieza por pieza. A media mañana, la señorita Marple se encontraba una vez más dentro del salón. Apenas estaba abierto. La calefacción había sido rechazada. La recepción estaba desatendida y la decoración festiva empezaba a marchitarse. Una flor de Pascua marchita. Hojas caídas junto al lavabo de aseo. Elsie estaba en la parte de atrás, cepillándose el pelo del espaniel en silencio. Su expresión era inexpresiva, pero el movimiento de sus manos la delató. Agitación. Cada pincelada era un poco demasiado enérgica. Traje la fotografía conmigo, señorita Marple, dijo suavemente, extendiéndola hacia afuera. Elsie hizo una pausa a mitad de la brazada. No quiero volver a verlo. Me dijiste que Fiona dijo que había desaparecido, pero la foto sugiere que alguien sabe más. Quizás alguien que la culpa. Elsie exhaló temblorosamente. Ella no quería hablar. Dijo que era demasiado doloroso. Pero yo escuché cosas más de una vez, discusiones por teléfono, menciones de deudas, culpa, algo sobre un pasaporte. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. ¿Identidad falsa? No lo sé. Pero sí sé que ella conseguía cartas del extranjero, siempre sin direcciones de devolución. Ella nunca las abrió mientras yo estaba en la habitación. ¿Dónde están ahora? El rostro de Elsie palideció. Ella los mantuvo arriba, en el cajón debajo de la rueda de repuesto de los collares. Media hora después, con el sargento Harper accediendo de mala gana a acompañarlas, Miss Marple y Elsie ascendieron la escalera estrecha que conducía al piso superior, sala de aseo, antiguamente utilizada para pacientes desbordados de citas, ahora en silencio. Olía ligeramente a pelo y antiséptico. Miss Marple fue directamente al cajón debajo del mostrador de peluquería. Dentro había tijeras, cortapelos, restos de cinta, y escondido al fondo, un manojo de cartas atadas con cordel. Harper los tomó con cuidado, notando la textura quebradiza de los sobres. Los matasellos estaban borrosos, podrían ser franceses o belgas, sin remitente, todo escrito a mano. La señorita Marple dio la vuelta a una. La letra era apretada, inclinada y pulcra, masculina. El papel dentro no tenía saludo, solo párrafos de divagaciones sobre la culpa y la acusación. Palabras repetidas. Me abandonaste. Nunca me encontraron. Guardé tu secreto. Me debes una. Leyó la última línea en voz alta. O debería decírselo a la chica. Elsie abrió la boca, pero no salieron palabras. Harper miró a ambos. Está vivo,
¿verdad? El hermano de Fiona, el hombre de esta foto. Él regresó. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y si Fiona lo estaba protegiendo? Eso explicaría el nombre inventado, Elías. Un hombre supuestamente de Bass, dedicado a los animales exóticos, pero nunca realmente rastreable. Harper frunció el ceño. ¿Pero por qué matarla? Ella se negó a decir algo, dijo la señorita Marple. O tal vez finalmente ella amenazó con exponerlo. Tal vez quería cortar lo que le importaba, lo que ella podía decir. Harper se volvió hacia Elsie. ¿Dijo ella que le tenía miedo a su hermano? No, respondió Elsie. Susurró. Ella lo amaba. Y el amor, dijo la señorita Marple en voz baja, a veces es la forma más cruel de silencio. Más tarde esa tarde, cuando Harper se marchó a rastrear récords internacionales, la señorita Marple caminó hacia la tienda de abarrotes. Con la mente a mil, estaba a medio camino de la plaza cuando oyó su nombre. Señorita Marple, si me permite. Sir Geoffrey Middleton, envuelto en su abrigo grueso y sosteniendo su bastón con torpeza, le hizo señas para que se detuviera. Lo recuerdo, dijo. Algo sobre Fiona. No hace unos años. Sí, fue hace mucho. Una fiesta de Navidad en la vicaría. Debe haber pasado 5 años desde entonces. Fiona llegó tarde, nerviosa. Trajo una invitada. Dijo que era un primo de la ciudad que estaba de visita. Pero él era mayor, distante. No hablaba con nadie. Estuvo de pie cerca del árbol todo el tiempo, bebiendo oporto y viendo la puerta. ¿Recuerda su nombre? Lo presenté como William Bell, pero yo recuerdo sus ojos. Los mismos que los del hombre en esa foto que tenías esta mañana. Gracias, dijo la señorita Marple. Usted acaba de confirmar algo muy importante. Mientras se la sentía y se marchaba, la señorita Marple se volvió hacia su cabaña, con el corazón en un puño. William Bell, un nombre falso, un apellido reciclado, Bellamy. Ahora tenía un rostro, un nombre inventado y un motivo. Las piezas comenzaban a alinearse, pero aún no lo suficiente para actuar. Todavía no. Esa noche, ella abrió el guante de nuevo, olfateando con cuidado. Aún quedaba un leve rastro químico. Ella garabateó. Si se está escondiendo en el pueblo, él está vigilando la investigación atentamente. El próximo error será suyo. Invitamos a la señorita Pratt para una adecuada conversación. Elsie Pratt se sentó frente al sargento Harper en la oscura habitación trasera de la estación de Chipping Dean. Sus manos, usualmente tan ágiles con las tijeras y cintas, reposaban rígidas en su regazo. Sus ojos se dirigieron una vez hacia el espejo de la pared y rápidamente se apartaron, como si temiera que hablar antes de tiempo pudiera traer consecuencias. La señorita Marple observaba desde la esquina, tejiendo en silencio. Ella no formaba parte de la entrevista oficial, pero Harper había aprendido hace mucho que su presencia tenía una forma de soltar la lengua. «Quiero ayudar», dijo Elsie al fin, «pero no sé qué quieres que diga». Harper se inclinó hacia adelante. La verdad sobre Fiona, sobre lo que realmente sucedió el día que murió. Elsie bajó la mirada. «No la envenené. Lo sabemos», dijo suavemente la señorita Marple. La mirada de Elsie se dirigió bruscamente hacia la suya. «¿De verdad?» La señorita Marple asintió. «No eres el envenenador, señorita Pratt. Eres testigo, y creo que lo has sido, conociendo la verdad desde hace más tiempo del que estás dispuesta a admitir». Los labios de Elsie se entreabrieron, pero no salieron palabras. Harper colocó un pequeño objeto sobre la mesa. La fotografía de Fiona, su hermano y una Elsie más joven en segundo plano. Ella estaba protegiendo, susurró Elsie, a él, toda su vida, incluso cuando no se lo merecía. La señorita Marple dejó las agujas. Y tú la resentías por ello. La amaba, dijo Elsie con brusquedad. Pero sí, me resentía. Ella también. Hice todo por ella. Dirigía esa tienda mientras ella hacía de heroína para un fantasma. Harper no interrumpió. Me dijo que él estaba muerto, pero las cartas llegaban. Y entonces ese hombre apareció hace unas semanas, fingiendo ser otra persona. Ella dijo que era un viejo amigo, pero yo lo sabía. Reconocí sus ojos. La voz de Elsie se agrietó. Me suplicó que no dijera nada. Dijo que solo necesitaba ayuda, que se iría pronto. Pero no se fue, y ella empezó a cambiar, cerrando cajones,
poniéndose paranoica, susurrando al reverendo. La voz de la señorita Marple era suave. «¿Y entonces recibiste el collar?» Él se asintió. Lo dejaron en el escalón trasero, en la misma bolsa que usaba para llevar las cintas dentro. La estaba provocando, o avisándole, o ambas cosas. «¿Por qué no se lo dijiste a la policía?», preguntó Harper. «Porque pensé que ella podría con ello. Siempre lo hacía». Elsie tragó saliva con dificultad y luego negó con la cabeza. La señorita Marple se puso de pie y se acercó, colocando una mano ligeramente sobre la mesa. «Pero hay algo más, ¿verdad?». Elsie vaciló. Había descubierto algo sobre uno de los perros. El envío no había sido aprobado por Fiona. Era una raza rara de Europa del Este. No había papeles, ni registros. Ella se enfrentó a alguien al respecto. No su hermano, otra persona. «¿Quién?», insistió Harper. Él se negó con la cabeza. «No diría. Pero yo. Sé que tuvo una pelea en la trastienda, el día antes de que muriera». La oí alzar la voz. No oí quién respondió. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. «¿Era eso, Coronel Albert?». Él sí parpadeó. «No lo sé». Harper y la señorita Marple intercambiaron una mirada. El coronel tenía acceso al salón. Traía a su perro con regularidad y se quejaba ruidosamente del hervidor, desviando la atención del termo. Miss Marple se volvió hacia Elsie. ¿Mencionó Fiona alguna vez que la estaban chantajeando? ¿Sobre licencias? Elsie vaciló. Luego asintió lentamente. Una vez dijo que alguien podría arruinarla si hablaban con el ministerio. Pensé que estaba exagerando, pero tal vez ella no lo estaba. Esa noche, la señorita Marple se tomó un momento de tranquilidad. Paseó hasta las afueras del pueblo, donde la casa del coronel Albert se encontraba apartada del camino, detrás de setos cubiertos de escarcha. Él mismo abrió la puerta, ya con el rostro enrojecido e irritable. «Si has venido para hacer más preguntas sobre el té envenenado, estás perdiendo el tiempo». Ladró. «Por el contrario», dijo la señorita Marple, «afortunadamente vine a devolver algo». Le entregó una rígida correa de cuero para el guante de aseo. Él frunció el ceño. «No he visto esto antes». «No. Qué raro. El polvo en los dedos coincide con el mismo compuesto encontrado en el torrente sanguíneo de Fiona Bellamy». Él la miró fijamente y luego se burló. «¿Crees que yo la maté? Por conducir sin licencia, animales quizás, o por un pavo que desapareció. O tal vez simplemente para mantener su silencio». Su voz se endureció. «Eso es una acusación muy peligrosa. Y sin embargo», dijo suavemente la señorita Marple, «no tan peligroso como cianuro en un termo o razas raras introducidas de contrabando en Inglaterra a través de un envío navideño. Usaste su tienda, coronel. Y cuando ella empezó a hacer preguntas de verdad, la silenciaste». Albert dio un paso al frente. «Tienes sin pruebas». La señorita Marple ladeó la cabeza. «No, pero tengo una factura de peluquería con tu firma, un guante de aseo con rastros de veneno y un ingenioso primo del fallecido que recordó algo importante sobre un envío de perros con placas falsificadas». Él se quedó paralizado. Ella se inclinó hacia él. «Fiona no era la única que guardaba secretos, coronel. Pero ella ya no está aquí para proteger los tuyos». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. De vuelta en la estación, Harper escuchó. Un silencio atónito se apoderó de la sala mientras la señorita Marple repasaba cada hilo. La falsa identidad del hermano de Fiona, los papeles falsificados del perro, las discusiones en la trastienda, finalmente, las crecientes deudas del coronel. Él vio una oportunidad, dijo la señorita Marple. Se aprovechó de la confianza de Fiona. Filtró sus envíos a través de su negocio. Pero cuando ella se resistió, cuando empezó a descubrir hasta qué punto llegó el fraude, entró en pánico y actuó. Harper negó con la cabeza. «El hermano desesperado», ella dijo, «pero no con intención asesina». «Necesitaremos traerlos a los dos», dijo ella en voz baja, antes de que el miedo se apoderara de uno y volviera a desaparecer. La nieve regresó a Chipping Dean en la última mañana del año, cayendo en copos perezosos y silenciosos que suavizaban las verdades más duras del pueblo. Dentro de la comisaría, el frío poco hacía para tranquilizar los nervios. El coronel Albert se sentó rígido en la sala de entrevistas, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada.
Su tweed había sido retirado, y sus pesadas botas aún dejaban huellas de arenilla en el suelo de linóleo. «No tienes nada», dijo rotundamente. El sargento Harper no respondió. Se deslizó una fotografía al otro lado de la mesa. Un primer plano del guante de aseo. El residuo de color azulado bajo las yemas de los dedos captó la luz. Harper afirmó. Se encontró un compuesto cianogénico en el guante que coincide con lo que mató a Fiona Bellamy. «No toqué su té», dijo Albert. «No, pero le entregaste un nuevo lote de lazos. Ella murió esa mañana. Tú fuiste quien insistió en el conjunto de satén rojo. Estabas cerca de las cintas antes de que ella las atara a los perros». El coronel resopló. «¿Coincidencia? También trajiste a tu perro un día antes de lo previsto». «¿Por qué?», continuó la señorita Marple. Albert no respondió. «Porque necesitabas un motivo para estar allí cuando Fiona abrió el último envío. Necesitabas acceso y asegurarte de que ella no dijera nada a las autoridades. Estabas lavando dinero, importaciones ilegales a través de su salón. Raro, razas vendidas con pedigríes falsos. Eso es una operación criminal. Y ella lo había descubierto». Albert se movió. Ella no tenía pruebas. La señorita Marple no se movió. Tenía sus sospechas y se lo contó al reverendo. Él ya lo ha confirmado. «Nunca quisiste matarla», murmuró. «Solo pretendías enfermarla, asustarla lo suficiente para guardar silencio». La expresión de la señorita Marple no cambió. «Dosificaste los guantes, sabiendo que ella los manipularía con sus manos desnudas, sabiendo que siempre tenía una taza de té justo después. No me dejaste otra opción», dijo él. «Iba a denunciarme. Todo se habría desmoronado. Y ahora lo ha hecho», dijo Harper, plegando el archivo cerrado. «Queda usted arrestado, coronel Albert». Albert no se resistió. Mientras el agente lo acompañaba afuera, la señorita Marple se quedó mirando el lugar que había ocupado. La telaraña finalmente se había roto. Más tarde esa tarde, la señorita Marple regresó a su cabaña, con silenciadores trotando hacia sus tacones. La calidez de su sala de estar era un bálsamo. El aire se llenó del aroma a pulido de limón y humo frío. Colocó la última página en su cuaderno, repasando cada línea. Fiona descubrió el contrabando de perros. Albert entró en pánico y usó veneno en guantes. El regreso de Bellamy causó caos, pero no la muerte. Él sí vio más de lo que admitió, pero se mantuvo leal. Añadió una última frase. Al final, el silencio siempre deja huellas. Llamaron a la puerta. El reverendo Clemens estaba allí de pie, sosteniendo un paquete envuelto. «Pensé que esto te podría gustar», dijo, colocándolo en sus manos. «De Fiona. Él sí quería que lo tuvieras». La señorita Marple abrió el envoltorio con cuidado. Dentro había una cinta de aseo, roja, satén, intacta, sin usar, y debajo, una nota manuscrita en la que el guión de Fiona era preciso y elegante. «Si pase lo que pase, Jane sabrá qué hacer». «Sí, siempre lo hace». La señorita Marple parpadeó lentamente. «Lo sabía», susurró. Clemens asintió. «Ella confiaba en ti incluso cuando no podía decirlo abiertamente». Se sentaron juntos brevemente, observando cómo afuera la nieve caía. «Ella intentó proteger a demasiada gente», dijo finalmente, «incluso al hermano de Elsie, la reputación del pueblo. Y al hacerlo, se olvidó de protegerse». Esa misma noche se difundió la noticia del arresto, aunque los detalles seguían siendo vagos. Los aldeanos especulaban, pero nadie presionó demasiado. Chipping Dean. La justicia no siempre llegaba con sirenas, llegaba en té, en habitaciones silenciosas y miradas intercambiadas entre aquellos que entendían el peso de lo que se había perdido. Elsie cerró el salón por la temporada. El reverendo Clemens fue breve en sus sermones y esperanzado. Sir Geoffrey envió una gran donación al refugio de animales local sin explicación, y la señorita Marple, después de haber arreglado su sala de estar, se sentó con una olla de agua recién preparada, bufandas acurrucadas junto a la chimenea. El fuego crepitó, la nieve cayó y, por primera vez en semanas, el pueblo volvió a reinar en silencio. Un silencio absoluto, bajo el cual yacía el recuerdo de una mujer que guardaba demasiados secretos, y un recordatorio de que incluso la bondad, sin vigilancia, puede utilizarse como arma. Aún así, el misterio se resolvió. Cada pista tenía su lugar,
Cada silencio, un eco. Y por ahora, eso era suficiente. El primer día del nuevo año trajo una calma inusual sobre Chipping Dean. La oficina de correos estaba cerrada, los estantes de la panadería casi vacíos, y solo unas pocas almas valientes se aventuraron a salir al viento para barrer la nieve blanda de sus escalones. Miss Marple, sin embargo, tenía un motivo para salir. Llevaba un pequeño sobre en su mano enguantada, color crema, sellado, pero nunca estampado. La letra era inconfundiblemente la de Fiona Bellamy. Elsie lo había encontrado esa mañana, escondido debajo de una tabla suelta del suelo en la sala de aseo en el piso de arriba, mientras reunían las pertenencias de Fiona para su abogado. No estaba bien escondido, había dicho Elsie, en silencio, casi como si quisiera que alguien lo encontrara. Finalmente, ahora de pie junto al muro de piedra que bordeaba el jardín de la vicaría, Miss Marple leyó la carta completa bajo un cielo matutino gris. A quien encuentre esto, si algo me ocurre a mí, no será un error. Será una decisión que tomará alguien en quien confíe. He pasado demasiado tiempo intentando reparar los pecados de otros, Alberts, incluso Elsie's. En cierto modo, hice compromisos, dejando pasar las cosas, diciendo que podría mantenerme limpia si no miraba demasiado de cerca. Pero alguien va a asegurarse de que guarde silencio. Puedo sentir eso. Y si llega ese momento, díselo a Jane. Ella siempre se fija en las cosas que los demás pasan por alto. Fiona, la señorita Marple, dobló la carta lentamente, dejando escapar un suave suspiro empañado por el frío. No solo lo sospechaba, murmuró. Ella lo sabía. En la comisaría, el sargento Harper estaba en llamada telefónica con el Ministerio de Bienestar Animal. Su voz era entrecortada, profesional. Sí, falsifica etiquetas, varias razas, sin papeleo. Nosotros nos encargaremos de enviar los archivos después del inventario. Colgó el teléfono y se volvió hacia la señorita Marple cuando entró. ¿Encontraste algo más? Le entregó el sobre. Frunció el ceño mientras leía. No es una confesión, murmuró. Es una advertencia. No, es una verdad. Una que no podía permitirse decir en voz alta. Dijo la señorita Marple. Temía las consecuencias sobre su negocio, su prima, incluso el pueblo. Harper dejó la carta en el suelo con delicadeza. Sabía que Albert actuaría. Esperaba que no lo hiciera, pero se preparó para la posibilidad. Harper se frotó las sienes. Comparecerá ante el juez la próxima semana. Cargos de construcción, contrabando, fraude y ahora homicidio involuntario. ¿No fue un asesinato?, preguntó la señorita Marple, sorprendida. Él afirma que solo quería asustarla. La dosis era pequeña, intensa, turbia legalmente hablando. Los ojos de la señorita Marple se nublaron. La intención raramente es tan turbia como dice la gente. Es simplemente muy bien disfrazada. Esa tarde, Elsie regresó al salón cerrado con una pequeña caja de artículos. La tienda aún olía ligeramente a eucalipto y piel cálida. Las paredes, despojadas de adornos, parecían ahora desnudas, vacías en la risa de Fiona haciendo eco en los suelos de baldosas. Se detuvo en el banco de aseo, tumbándose sobre la letra. Ella nunca me dijo que lo había escrito ella, susurró Elsie. Ella no podía, dijo la señorita Marple desde la puerta. Tú también lo eras cercana. Te habría dolido. Elsie bajó la mirada. Ella lo hizo todo por mí, incluso cuando no lo merecía. La señorita Marple intervino. Cometiste errores, guardaste silencio, pero no la mataste. Podría haberlo hecho, susurró Elsie, si hubiera hablado antes. Teníamos miedo, dijo la señorita Marple con dulzura, y las personas que viven bajo otras sombras suelen ser así. Elsie asintió una vez. Cerrarán el salón definitivamente. Esa es tu elección, dijo la señorita Marple. Podrías ejecutarlo, hacerlo tuyo. Sin secretos, sin fantasmas, respondió Elsie, sin decir no. Esa noche, la señorita Marple regresó a casa y encontró una carta. Esta vez no era anónima. Un pequeño sobre sin remitente contenía una nota escrita a mano con letra clara. Gracias por ver lo que otros pasaron por alto, por decir lo que yo no podía. Me voy de Chipping Dean esta noche. No sé a dónde iré. Solo sé que no volveré a esconderme. Se lo merecía. Mejor. Todos lo hicimos. W. Bell.
La señorita Marple lo leyó 2 veces antes de colocarlo en su cuaderno. Luego escribió debajo: desapareció una vez avergonzada. Esta vez, quizás en paz. El día de Año Nuevo se desvaneció al anochecer. La nieve caía en lentos ventisqueros mientras el pueblo volvía a sus tranquilas rutinas. El nombre del coronel Albert dejó de aparecer en conversación. Los letreros de la tienda ya no soportaban su patrocinio. En la iglesia, su banco habitual permaneció visiblemente vacío. El reverendo pronunció una homilía sobre el perdón, pero fue el silencio posterior lo que lo dijo todo. Sir Geoffrey paseaba a su perro a diario, ahora más lento que antes. En Pampered Paws, el letrero de invierno había sido reemplazado por uno que simplemente decía: reapertura próxima, bajo nueva atención. El nombre de Elsie, escrito con letra clara, seguía abajo. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto al hogar con su labor de punto intacta y las bufandas acurrucadas a su lado como una manta cálida. Revisó su lista final, no de sospechosos, sino de verdades. Fiona lo previó. Su muerte. Albert actuó por miedo y orgullo. Bellamy regresó no para destruir, sino para suplicar ayuda. El silencio de Elsie provenía de la lealtad, no de malicia. El pueblo, como siempre, había observado, pero no la vio. Dobló la lista, la metió en su cajón y se volvió hacia el fuego. El caso se cerró, pero la lección perduró. Incluso en la más sutil de las maneras, en algunos lugares el peligro no solo proviene del odio, sino de la desesperación, el orgullo y secretos que se pudren tras sonrisas. Y al final, se necesita a alguien dispuesto a escuchar, no el ruido, sino el silencio, para escuchar la verdad. Los días que siguieron se instalaron en un delicado silencio, con el coronel Albert entre rejas en espera de juicio, y William Bellamy desaparecido una vez más. La superficie de Chipping Dean parecía tranquila y refinada. Aún así, bajo esa superficie, sutiles ondulaciones permanecían. Miss Marple conocía la naturaleza de un pueblo. No lo olvidó. Archivó cosas que se alejaban, nombres, rostros, escándalos, susurros, y los recuperó solo cuando se le permitía la cortesía. Las pistas anónimas, cintas, collares, la nota. Él lo vio todo. Estas no eran del asesino, sino del propio William Bellamy. Su intento de empujar la verdad hacia la luz sin revelarse. Había visto algo, pero temía el precio de dar un paso al frente por completo. La pista que se pasó por alto. El collar verde. No tenía ADN ni veneno visible, pero la leve decoloración y el mensaje anónimo que contenía condujeron a la señorita Marple a sospechar algo que nadie más tenía, que el perro había visto algo, o alguien, y que la muerte de Fiona había sido ensayada primero en otro ser vivo, lo que la llevó a la muerte de 2 perros sin documentación el verano anterior. La última carta sellada de Fiona lo confirmó. Albert había puesto a prueba sus métodos discretamente, pacientemente. Un depredador vestido de tweed, con trampa psicológica. Miss Marple nunca se enfrentó directamente a Albert hasta que él creyó que el juego había terminado. La fuerza siempre había estado en la desorientación. Permitió que se propagaran los rumores. Los rumores del pueblo le dieron tiempo para entrar en pánico. Y luego devolvió el guante de aseo a su mano. Lo vi estremecerse. Solo bastó la confesión. Él admitió dosificar los guantes, no para matar, insistió, sino para debilitar, para asustar. A fin de cuentas, una verdad a medias. Pero el daño estaba hecho. El veneno hizo efecto más rápido de lo esperado y Fiona murió antes de lo previsto. Las dudas podrían ser importantes. Su juicio estaba previsto para la primavera. Él no regresaría a Chipping Dean. Sin respuesta. Ahora que se habían respondido las preguntas, ¿lo sabía Fiona? ¿Estaba en peligro? Sí. Lo había presentido. La amenaza crecía. Escribió advertencias y documentos guardados en caso de su fallecimiento. Ella temía a Albert, no a su hermano. ¿Fiona realmente cómplice del contrabando? Solo mediante el silencio. Su culpa provenía de proteger a William, no la operación de Albert. Cuando se dio cuenta de la magnitud del fraude y su coste, intentó detenerlo. ¿Por qué regresó William? Estaba desesperado, perseguido por quienes le debía dinero, y esperaba que Fiona lo escondiera de nuevo. Pero ella se negó a perpetuar la mentira. Sus mensajes anónimos fueron un acto final de contrición. Lo sabía Elsie. No del todo.
Ella sospechaba que algo ilegal estaba ocurriendo, pero no en toda su profundidad. La inacción provenía del miedo a perder a Fiona, a perderlo todo. Pero cuando importaba, ella dijo la verdad. ¿Qué le pasó a William Bellamy? Desapareció de nuevo, esta vez por voluntad propia. Una transferencia discreta a un banco de Lisboa fue su despedida. Si encontró la paz, es una pregunta que solo él puede responder. La señorita Marple cerró el cuaderno por fin y le ató una cinta fina alrededor, roja, como la que Fiona había elegido para el Pomerania en Nochebuena. Lo colocó en el estante de al lado de otros, cada uno representando otra historia, otro tipo de tristeza. Luego se puso de pie, volvió a llenar su tetera y acarició las babas detrás de las orejas. Afuera, repicaban las campanas de St. Edmunds, bajo y claro. La justicia, en sus múltiples formas, había sido servida. No a la perfección, no limpia, pero lo suficiente para dejar el pueblo en descanso. Chipping Dean siempre tendría secretos, pero no este. Ya no.